Y ahora vamos a entrar o empezar con la parte más complicada de la semana, no porque sea difícil de entender, sino porque es difícil que traiga buenas noticias. Es decir, estamos hablando de la parte económica. Pero bueno, por suerte estamos con un genio que sabe explicarnos siempre de la mejor manera y ese es Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, asustada, como siempre que vamos a hablar de economía. Bueno, a ver, decías ahí ya que... pasé de preocupada a asustada, mirá qué cambio. Sin embargo, no hay sorpresas, vos decías recién, no hay buenas noticias para anunciar en esta etapa y esto sigue siendo así y los indicadores que sistemáticamente aparecen, me refiero incluso a los números oficiales, no a los que puede elaborar alguien por allí teniendo algún sesgo, alguna intencionalidad, son números que no permiten ser optimistas. Sin embargo, por ahí convendría reconocerle, no sé, algún mérito o dudoso mérito al esfuerzo que hacen algunos funcionarios del gobierno por presentar la situación de un modo positivo. Por ejemplo, ayer el ministro de Hacienda, Duhovne, concurrió al Congreso, como suele suceder a esta altura del año, para dar un avance del presupuesto 2019. Vos sabés que el ciclo presupuestario comienza durante la segunda mitad del año a ir tomando definiciones para poder llegar a presentar en septiembre el presupuesto del año próximo. Es decir, que en este momento todas las áreas del gobierno y en particular las que residen en la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Presupuesto están consolidando los números para presentar eso que de algún modo expresa la intencionalidad desde el punto de vista de la política económica del gobierno para el año próximo y los resultados esperados. El informe que dio el ministro de Hacienda fue muy optimista, no reveló algunas variables claves, nada más ni nada menos, por ejemplo, de cuál va a ser el tipo de cambio esperado para el año que viene, es decir, cuánto va a cotizar el dólar para el año que viene, y planteó una baja en la inflación para el año siguiente. El propio gobierno ya estima que la inflación de este año va a estar en el 27%, otras estimaciones la sitúan en el 30%. Recordemos que cuando empezó el año el gobierno decía que la inflación de este año iba a estar en el 15%, estamos en el doble, y plantean para el año que viene una inflación del 19% y un crecimiento de la economía del 2%. Todos números que son muy opinables, Gabriela, porque más allá de este esfuerzo de los funcionarios del gobierno por mostrar de un modo optimista el devenir económico, el énfasis que le pone el presidente diciendo que vamos bien, que lo peor ya pasó, que estamos ¿Cuántas veces va a decirnos que lo peor ya pasó cuando sabemos que no? Que estamos siendo aceptados por el mundo, que el préstamo del Fondo Monetario es una muestra de confianza y otras paparruchadas por el estilo. La verdad es que los datos duros, la información contundente que hace, por ejemplo, al nivel de producción, por ejemplo, a la tasa de inflación, por ejemplo, al nivel de empleo y, por ejemplo, al consumo y el poder adquisitivo de los salarios, todos esos indicadores van a la retranca y no muestran ninguna mejoría, sino todo lo contrario. De modo que para las grandes mayorías no hay buenas noticias y, por otra parte, lo que estamos viendo no es más ni menos que el mecanismo de relojería que se da inmediatamente después de un acuerdo con el Fondo Monetario como el que se ha firmado. Así que no hay en el presente noticias alentadoras ni tampoco elementos que nos permitan decir que podemos confiar en los pronósticos del ministro para el año que viene. Bueno, o sea que básicamente no podemos tener algo de qué agarrarnos para tener esperanzas, por lo menos en la parte económica. No, yo diría que lo importante en estos tiempos que se viven es no dejarse arrastrar también por la confusión de discutir aquello que no es lo importante, ¿no? En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, la atención la suelen poner los funcionarios y
también buena parte de los medios, sobre todo los medios que propagan las noticias del gobierno, las amplían, las difunden y las pintan de color de rosa en cuestiones que no son las centrales. Por ejemplo, el déficit fiscal, por ejemplo, el tipo de cambio, no porque no tengan importancia, son variables importantes, pero, insisto, el tema central, clave para una economía como la Argentina en el momento que vivimos, es si la economía crece o no crece. Si la economía es dinámica, es vigorosa, o si por el contrario está flaca, débil y no tiene ninguna potencia. Y la verdad es que en el momento actual no solo la economía argentina no está dinámica, no está vigorosa, no está en un momento de crecimiento y expansión, sino que además no hay ninguna medida del gobierno en ese sentido. Entonces, lo importante es esto, más allá de los anuncios sistemáticos que se hacen para controlar el tipo del cambio, salir de la bola de endeudamiento de las LEVACs y cambiarlas por otros instrumentos financieros, y si se le pide o no autorización al fondo para vender más rápido las reservas para contener el dólar y cosas por el estilo que, insisto, son importantes y pueden merecer algún análisis. Para el común de la gente lo importante, el foco y la pregunta clave a los funcionarios es: señores, ¿cuándo la economía va a crecer y qué medidas se están tomando para que esto suceda? Frente a esa pregunta, los funcionarios no pueden más que enmudecer, porque, insisto, y esto es lo lamentable del programa económico vigente, es que no hay ninguna medida orientada en ese sentido, que va a ser lo único que va a beneficiar a las mayorías del país en términos de empleo, en términos de consumo, en términos de producción y bienestar. Sí, o sea que no gestionan, no hay gestión para sacarnos de esta crisis, porque ellos ya mismos hablan de la crisis, o sea, admiten que estamos en una crisis o camino a una crisis, y no hay medidas para sacarnos de esto realmente. Exactamente, y eso a esta altura del partido lo hemos dicho otras veces, habiendo pasado 2 años y medio, de más de 2 años y medio de transcurrido el gobierno, uno tiene todo el derecho de preguntarse si lo que para la mayoría es vivido como una crisis, es decir, es vivido como un sufrimiento, como un deterioro de su capacidad de consumo y su condición de bienestar, esto que en ese sentido es crisis, para la mayoría, para otros, lo que se menciona como crisis es exactamente lo contrario, ¿verdad? Es la oportunidad de valorizar sus activos, de obtener ganancias extraordinarias, de sin demasiado esfuerzo obtener rentabilidades astronómicas, y entonces, mientras para algunos las crisis es sufrimiento, para otros la crisis es dulce y felicidad. Bueno, lamentablemente nosotros estamos del lado difícil, pero bueno, nos queda esperar hacia el 2019 y ver si un nuevo gobierno cambia el rumbo, y mientras tanto exigirle constantemente en la calle y en las marchas a este gobierno que empiece a gestionar para el pueblo. Creo que eso se está oyendo, es ruidoso desde distintos sectores, y el paro relativamente reciente de la CGT fue muy contundente, y el malestar se está haciendo sentir, y más temprano que tarde siempre, Gabriela, las crisis económicas devienen en crisis políticas, y a veces se resuelven en las urnas y a veces se resuelven de maneras más dramáticas, pero no hay ningún ejemplo en la historia donde las crisis económicas o las situaciones de malestar económico sostenido no se traduzcan en algún momento, e insisto, más temprano que tarde, en crisis política, cambio y alteraciones de las condiciones que llevaron a esa situación de malestar. Esperemos que eso suceda más temprano que tarde, ¿verdad? Bueno, esperemos poder estar mejor también. Absolutamente. Bueno, Alejandro, la verdad que te damos muchísimas gracias por toda esta fantástica explicación de qué es lo que está pasando, porque si no sabemos qué es lo que está pasando, también podríamos vivir engañados, ¿no? Y no es la idea, o por lo menos no la que tenemos desde este programa. Absolutamente, es importante que tratemos de contribuir a clarificar el momento. Bueno, muchas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días, un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Como siempre, el panorama económico de nuestro país no es el mejor. Las políticas económicas de este gobierno, si uno las piensa para ayudar al pueblo, no son las más prudentes.
y estoy siendo muy suave, ¿no? Con las palabras. Un poco. Bueno, básicamente en realidad no gestionan para el pueblo, no tienen intenciones de gestionar para el pueblo, y eso se ve, se transparenta, tanto que hablan de la transparencia, en la opacidad. Sí. Justamente se transparenta en el hecho de que siguen ganando quienes tienen un montón, seguimos perdiendo los mismos, y ellos siguen haciendo todo para perpetuar esto. Así que lamentablemente con este gobierno las noticias económicas para nosotros no van a ser las mejores, pero ya vendrán tiempos mejores como lo supo haber, ¿no? Vendrán tiempos mejores como lo supo haber, ¿no?